No soy adecuada para ningún hombre, señor, pero puedo amar a sus hijos. El administrador de la pensión se quedó bloqueando la puerta, con los brazos cruzados, mirando a Grace de arriba abajo. Todas las chicas de tu edad ya se han ido, Grace. Se han casado, han elegido, han encontrado un lugar al que ir. ¿Y tú? ¿No eres adecuada para nadie? Las manos de Grace se detuvieron sobre el plato que estaba lavando. Las palabras le golpearon como una bofetada, pero ya las había oído antes, hacía 2 años, el altar de una iglesia. Ella estaba de pie con su vestido de novia, esperando. El novio la miró desde el otro lado del pasillo, se dio la vuelta y se marchó. Su único mensaje fue: no eres lo que quería, no eres adecuada para ningún hombre. Los invitados observaban. Su familia la repudió por avergonzarlos. 6 meses después, perdió al bebé que esperaba, el niño al que ya había llamado Hope. Esa frase nunca la abandonó. No, señora. Grace se secó las manos y habló en voz baja. Supongo que no soy adecuada para nadie. El gerente sonrió satisfecho. Entonces será mejor que empieces a buscar trabajo. Esta casa cierra en 2 semanas. Grace se quedó sola en la cocina, con $43 en su haber, sin familia, sin ningún sitio a donde ir. Pero esa noche vio algo clavado en el tablón de anuncios de la iglesia. Un aviso impreso, formal pero desesperado. Se necesita cuidadora para 3 niños. La madre ha fallecido. El padre trabaja mucho. Salario alto. Puesto con alojamiento. Contactar inmediatamente. La dirección: North Shore Estate, el barrio más rico de Chicago. Lo desclavó. Esa noche envió un correo electrónico y se gastó $40 en la ropa de segunda mano más decente que pudo encontrar. Le quedaban $3 y una pizca de esperanza. El coche negro dejó a Grace a las puertas de la mansión Blackwood a última hora de la tarde del viernes. Salió, con una pequeña bolsa en la mano, y se detuvo. Ya había allí 4 mujeres jóvenes, guapas, seguras de sí mismas, riéndose juntas del viudo desesperado. Había cámaras de seguridad en todas las paredes. Los guardias estaban firmes. No era una casa cualquiera. Un hombre estaba sentado detrás de un escritorio de caoba en el gran salón. Alto, frío, con ojos afilados como cuchillos. 3 niños estaban sentados en un sofá de cuero cercano, delgados, silenciosos, anormalmente quietos. Las mujeres se acercaron como si le estuvieran haciendo un favor. La rubia habló primero. ¿Cuál es el salario, señor Blackwood? 100,000 al mes. Ella se rió. Para 3 niños necesitaría 10,000. Mi propia suite con jacuzzi y fines de semana libres. Necesitaré una asignación para ropa. Este trabajo arruinará mis prendas de diseño. Otra miró a los niños con un disgusto apenas disimulado. ¿Se portan bien? No tolero a los niños difíciles. Nathan apretó la mandíbula. Están de duelo. Su madre murió hace 4 meses. Eso es muy triste, dijo la rubia con indiferencia. Pero su oferta no es aceptable. Que tenga un buen día. Se dieron la vuelta y se alejaron, ya riendo de nuevo. Nathan se quedó allí sentado, derrotado. La más pequeña, una niña con rizos oscuros, tenía lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. El corazón de Grace se partió. Dio un paso adelante antes de poder detenerse. La última mujer se volvió y la vio. Sus ojos se agrandaron con burla. ¿Qué haces aquí? Grace la ignoró y se dirigió directamente a Nathan Blackwood. Señor Blackwood, soy Grace Holloway. Le envié un correo electrónico. Él la miró, fijándose en su estatura, su vestido sencillo, sus manos curtidas por el trabajo. Ella esperó la expresión familiar. Decepción, rechazo. No llegó. La mujer pelirroja se rió con sarcasmo. «Oh, esto es genial. ¿Crees que él te quiere? Mírate». Grace sintió que se le encendía la cara. La vieja vergüenza se apoderó de ella, ahogándola, pero se obligó a seguir mirando a Nathan. Se obligó a decir la verdad que se había grabado a fuego en su alma. «No soy digna de ningún hombre», dijo con voz temblorosa. Lo sé desde hace mucho tiempo». La habitación se quedó en silencio. Incluso la mujer pelirroja dejó de reír. Grace miró más allá de Nathan a los 3 niños, la niña pequeña con lágrimas en la cara, el niño agarrado a la mano de su hermana, la niña mayor esforzándose por parecer valiente. «Pero puedo amar a tus hijos», dijo Grace, y su voz se estabilizó. «Puedo cuidar de ellos, puedo hacer que se sientan seguros, puedo ser lo que necesitan, aunque no sea lo que nadie quiere». Nathan la miró fijamente. El momento se alargó, doloroso, interminable. Entonces le hizo una pregunta. «¿Te quedarás?»
Grace contuvo el aliento. Sí, susurró. Me quedaré. Nathan asintió con la cabeza una vez. Luego se volvió hacia su hija menor y la levantó con delicadeza. La colocó en los brazos de Grace sin decir nada. La niña era ligera como un pájaro y temblaba. Grace la sostuvo con cuidado, con una mano apoyándole la espalda y la otra acunándole la cabeza. La niña apretó la cara contra el hombro de Grace y lloró con sollozos ahogados que parecían haber estado reprimidos durante meses. «Esta es mía», dijo Nathan en voz baja. «Tiene 3 años. Esa es Olivia. Tiene 8. Y Ethan tiene 5». Grace miró a cada uno de los niños, memorizando sus rostros. Olivia la observaba con ojos cautelosos. Ethan seguía cogido de la mano de su hermana, inseguro. «Hola», dijo Grace en voz baja. «Soy Grace». Lo que Grace no sabía era que acababa de entrar en la familia más peligrosa de Chicago. Nathan Blackwood no era solo un viudo, era el rey de un imperio construido en las sombras, y sus enemigos no se detendrían ante nada para destruir todo lo que él amaba, incluida ella. Si quieres saber qué pasa después, cómo sobrevive Grace en este mundo peligroso, y si el amor puede florecer en los lugares más oscuros, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal. Comparte esta historia con alguien que crea que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Cada semana se publican nuevos episodios. No te pierdas ni un solo momento. Daniel no dijo ni una palabra mientras llevaba a Grace a recoger sus cosas. El brillante coche negro se deslizó por las calles más pobres y se detuvo frente a la destartalada pensión donde Grace había vivido durante los últimos 2 años. Ella entró y metió algunas mudas de ropa en un pequeño bolso de mano. Todo lo que poseía en este mundo cabía perfectamente en una sola bolsa. Cuando volvió al coche, Daniel la observó por el espejo retrovisor. ¿Sabes a qué se dedica el señor Blackwood? Grace se quedó paralizada con la mano en el cinturón de seguridad. No respondió. Daniel no insistió, pero la pregunta quedó flotando en el aire como una advertencia que se negaba a desvanecerse. Cuando el coche dio la vuelta hacia la finca de Blackwood, Grace empezó a fijarse en lo que se le había escapado la primera vez. Había hombres con trajes negros apostados por todas partes. Se inclinaban cuando Nathan pasaba junto a ellos. No era el tipo de reverencia que un empleado hace a su jefe, sino la que un subordinado hace a su líder. Un hombre le abrió la puerta del coche. Su chaqueta se movió lo justo. Grace vislumbró una funda de pistola escondida en su interior. Su corazón se aceleró. Miró a su alrededor. Cámaras de seguridad, una valla eléctrica, perros guardianes. Esta no era la casa de un hombre de negocios corriente, era una fortaleza. Grace se quedó en el vestíbulo, con su pequeño bolso agarrado en la mano, y se preguntó qué hacía allí. ¿Debería huir? ¿Pero a dónde? Tenía $3 en el bolsillo. No tenía familia, ni amigos, ni nadie en este mundo que la quisiera. Entonces recordó los ojos de Mia, una niña de 3 años llorando en su hombro como si Grace fuera la única persona en la tierra que pudiera salvarla. Grace respiró hondo. Había prometido que se quedaría y iba a cumplir esa promesa. La habitación de Grace estaba en el segundo piso, justo al lado de las habitaciones de los niños. Era más grande que el apartamento que solía alquilar. Una cama grande, un armario vacío, una ventana que daba a un amplio jardín. Dejó el bolso sobre la cama. Parecía lamentable en medio de esa elegante habitación, como ella, como alguien que no pertenecía a ese lugar. Pero ahora estaba allí. Cayó la noche. Grace se tumbó en la cama, con los ojos muy abiertos, mirando al techo. El sonido de los pasos de la patrulla llegaba desde fuera, constante, implacable, cada 15 minutos como un reloj. Ella contaba cada serie de pasos hasta que los perdía en la distancia. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Daniel estaba en el pasillo, con un pequeño teléfono en la mano. El señor Blackwood me dijo que le diera esto. Se lo puso en la palma de la mano. Si pasa algo, pulsa el botón rojo. Seguridad estará aquí en 30 segundos. Grace miró el teléfono y luego a Daniel. ¿Qué podría pasar? Daniel se quedó en silencio durante un largo rato. Algo pasó por sus ojos, algo que ella no pudo descifrar. Espero que nada, dijo por fin. Luego se dio la vuelta y sus pasos resonaron en el pasillo hasta desaparecer. Grace se sentó en la cama, con el teléfono pesado en la mano. ¿Dónde estaba? ¿En qué tipo de mundo acababa de entrar? Pero antes de que pudiera pensar más, otro sonido llegó a sus oídos. Un llanto, pequeño, ahogado. Desde la habitación de al lado, Mia. Grace se levantó inmediatamente.
No pensó en las armas, en los guardias, en los oscuros secretos que envueltos en esta casa. Solo pensó en una niña de 3 años llorando sola en la noche. Salió al pasillo y se detuvo ante la puerta de Mia. Los sollozos eran ahora más claros, pequeños sonidos entrecortados, como un gatito separado de su madre. Grace puso la mano en el pomo de la puerta. Estaba helado. Respiró hondo. Luego abrió la puerta y entró. La habitación estaba sumida en la oscuridad. Mia estaba sentada acurrucada en la cama, con una almohada apretada entre los brazos y lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando vio a Grace, no gritó ni se echó atrás asustada. Simplemente levantó los brazos como si hubiera estado esperando durante mucho tiempo a que alguien viniera. Grace se acercó y la cogió con delicadeza en brazos. Mia era ligera como una pluma. Se le veían las costillas bajo la fina tela de su pijama. Grace se sentó en la mecedora junto a la ventana y apretó a la niña contra su pecho. No sabía qué decir. No era la madre de la niña. Era una desconocida. Pero Mia se aferró a ella como a un salvavidas en un mar nocturno. Así que Grace hizo lo único que sabía hacer. Cantó una nana que su madre solía cantarle antes de morir. Su voz no era bonita. Era un poco áspera, un poco inestable. Pero a Mia no le importaba. Se acurrucó más contra ella y el llanto se fue apagando, apagando, hasta que solo quedó el suave ritmo de una respiración regular. Grace siguió cantando, siguió meciendo la silla. Fuera de la ventana, el cielo se iluminaba lentamente. Los primeros rayos de sol se colaron por las cortinas. Mia se movió en su sueño. Entonces susurró una sola palabra que hizo que el corazón de Grace se sintiera como si alguien lo hubiera apretado hasta cerrarlo. Mamá. Grace dejó de cantar. Miró el pequeño rostro, tranquilo en su sueño. Las lágrimas brotaron. No, cariño, susurró. Yo no soy mamá, soy Grace. Pero estoy aquí. Estaré aquí. Nathan estaba justo fuera de la puerta. Grace no sabía cuánto tiempo llevaba allí. Cuando levantó la cabeza, sus miradas se cruzaron. Él seguía con el traje puesto, la corbata aflojada y el cansancio grabado en el rostro. Eran las 4 de la madrugada. Acababa de volver del trabajo, un trabajo sobre el que Grace no se atrevía a preguntar. Miró a su hija, que dormía plácidamente en sus brazos. Por primera vez en 4 meses, algo cambió en su mirada. Ya no era el hombre de la casa mirando a la empleada doméstica. Era algo más profundo que eso, más suave. Luego se dio la vuelta. Sus pasos resonaron en el pasillo en dirección a su despacho, evitando lo que había estado evitando durante 4 meses. Pasó una semana. Mia comenzó a aferrarse a Grace como una sombra. No dejaba que nadie más le diera de comer. No dejaba que nadie más la meciera para dormir. Solo Grace. Ethan era diferente. El niño de 5 años no hablaba, ni una sola palabra, pero seguía a Grace a todas partes, a la cocina, al jardín, a su habitación, bajando las escaleras. Una sombra silenciosa. Grace no le obligaba a hablar, simplemente le hablaba como si él le respondiera. «Qué día tan bonito, ¿verdad, Ethan?» Silencio. «¿Quieres una galleta?» Silencio. «Creo que esas flores tienen un color precioso». Silencio. Pero Grace no se rindió. Siguió hablando. Siguió esperando. Al 8.º día, Grace encontró a Ethan en el patio trasero. Estaba arrodillado en la tierra, con sus pequeñas manos arañando el duro suelo. Delante de él yacía un gorrión, muerto, todavía sobre la hierba. Grace se acercó. No le preguntó qué estaba haciendo. Simplemente se arrodilló a su lado. Cogió un pequeño palo y empezó a cavar. La tierra estaba muy compacta, era difícil de romper, pero ella no se detuvo. Ethan la miró con los ojos muy abiertos, sorprendido. Luego cogió también un palo y empezó a cavar con ella. Cavaron en silencio. Cuando el agujero fue lo suficientemente profundo, Grace colocó con cuidado el pájaro dentro. Lo cubrió de nuevo con tierra. Cuando terminó, miró a Ethan. ¿Quieres decirle algo? Silencio. Largo, pesado. Grace esperó. Entonces Ethan abrió la boca. Su voz sonó ronca, como si no la hubiera usado en muchos meses. Mi madre se fue como este pájaro. Grace sintió como si le hubieran apuñalado en el pecho. Lo abrazó y lo estrechó contra ella. Tu madre no ha desaparecido, le susurró al oído. Solo está en un lugar al que aún no puedes llegar. Pero ella todavía te quiere, lloró Ethan. Por primera vez desde que murió su madre, los sollozos brotaron de ese pequeño cuerpo, crudos y ahogados. Grace lo abrazó hasta que no le quedaron más lágrimas que derramar. Esa noche,
Nathan llegó a casa antes de lo habitual. Se quedó fuera de la puerta del comedor, observando a Grace dar de comer a los niños. Mia estaba sentada en el regazo de Grace, insistiendo en que le dieran de comer con cuchara. Ethan estaba sentado muy cerca de ella, mirando de vez en cuando, con los ojos todavía enrojecidos. Nathan no entró, sino que se quedó allí observando en silencio. Por primera vez en 4 meses, vio que sus hijos ya no se movían como fantasmas, y la mujer que había conseguido eso no era nadie importante. Solo la chica que todo el mundo decía que no merecía a nadie. Desde la escalera, otro par de ojos observaba. Olivia, la niña de 8 años, estaba de pie en las sombras, mirando la escena que se desarrollaba abajo. Su rostro estaba inexpresivo, pero sus ojos eran fríos, cautelosos. Había visto ir y venir a 5 mujeres en 4 meses. Ya no confiaba en nadie, ni siquiera en esta mujer. Olivia era el último muro que Grace tenía que escalar, y ese muro era más alto que cualquier otro al que se hubiera enfrentado jamás. Puedo hacerlo yo sola. No te necesito. Esa era la respuesta de Olivia a todas las ofertas que le hacía Grace. Grace quería ayudarla con los deberes. Puedo hacerlo yo sola. Grace quería prepararle el desayuno. No te necesito. Grace quería peinarla. Olivia se daba la vuelta y se negaba a responder. Grace observaba a la niña de 8 años intentar hacerlo todo por sí misma. Preparar el desayuno para los más pequeños, quemarlo, hacer los deberes, equivocarse, cuidar de Mia cuando lloraba por la noche, agotarse. Olivia adelgazaba día a día. Las ojeras bajo sus ojos se hacían más profundas, pero no aceptaba ayuda, ni de Grace, ni de nadie. Grace no la presionaba. Simplemente se mantenía cerca, esperando como había esperado a que Ethan finalmente hablara. Una tarde, sonó el teléfono en la sala de estar. Olivia lo cogió antes de que nadie pudiera reaccionar. El abuelo. Su voz cambió, se endureció. Sí. No, no quiero. He dicho que no quiero. Colgó el auricular de golpe. Su rostro se puso pálido como el papel. Grace estaba cerca y lo vio todo. ¿Estás bien, cariño?, le preguntó en voz baja. Olivia no la miró. El abuelo dice que viene a recogernos. Luego la niña se alejó, con pasos pesados en las escaleras. Grace se quedó donde estaba, con una vaga inquietud en el pecho. Abuelo, llévate a los niños. Esas palabras sonaban más como una amenaza que como una promesa. Eran las 2 de la madrugada. Grace estaba acostada en la cama cuando oyó ruido en el baño, agua corriendo y llanto. Se levantó y salió al pasillo. La luz se filtraba por la rendija debajo de la puerta del baño. La abrió y se le partió el corazón. Olivia estaba arrodillada en el suelo. Tenía ambas manos sumergidas en un recipiente con agua fría, frotando un pequeño vestido de flores. Las lágrimas le corrían por las mejillas y desaparecían en el agua. Mamá me dijo que tenía que mantener este vestido limpio. Sollozó. Se lo prometí, pero lo manché. Lo he estropeado todo. Grace no dijo nada. Simplemente se sentó en el suelo junto a ella, sin tocarla, sin forzarla, solo allí. Olivia siguió frotando, siguió llorando. El sonido de sus sollozos ahogados llenaba el cuarto de baño vacío. «¿Estás muy cansada, verdad?», preguntó Grace en voz baja. Las manos de Olivia se quedaron quietas. Miró fijamente el vestido, con los hombros temblando. «Tengo que cuidar de ellos por mamá», susurró. «Me dijo que soy la mayor. Me dijo que tenía que ser fuerte. Me dijo que tenía que cuidar de Ethan y Mia. Pero yo...» No pudo terminar. El llanto brotó de ella, ya sin contener. No era el llanto de una niña enfadada. Era el llanto de una niña que había soportado demasiado durante demasiado tiempo. «Sigues siendo la mayor», dijo Grace, y su propia voz tembló. «Pero también eres solo una niña de 8 años. Tienes derecho a estar triste. Tienes derecho a echar de menos a tu madre. Tienes derecho a estar cansada. No tienes que ser fuerte cada segundo de cada día». Olivia levantó la cabeza y fijó sus ojos enrojecidos en Grace. «Pero si no soy fuerte, ¿quién va a cuidar de ellos?» «Yo lo haré», dijo Grace. «Ahora estoy aquí. Puedes descansar. Puedes ser una niña. Puedes dejar que otra persona cuide de ti». Por primera vez, Olivia no dijo, «No te necesito». Se quedó allí sentada y lloró hasta que se le acabaron las lágrimas. A la mañana siguiente, Grace llamó a la puerta de Olivia. La niña estaba sentada frente al espejo intentando trenzarse el pelo sin conseguirlo. Los mechones sobresalían en todas direcciones, negándose a comportarse. «Déjame ayudarte», dijo Grace. Olivia dudó un momento.
Luego asintió con la cabeza. Grace se sentó detrás de ella y le cepilló suavemente el pelo. Recordó todas las veces que había visto a las madres en el parque trenzar el pelo de sus hijas. Todos los peinados que había deseado en secreto que alguien le hiciera a ella. Empezó a hacer 2 trenzas pequeñas atadas con cintas en los extremos, exactamente como había visto en las fotografías de la difunta madre de las niñas que colgaban de la pared. Olivia se miró en el espejo. Abrió mucho los ojos. Luego, las lágrimas volvieron a brotar. ¿Cómo sabes esto?, susurró. Mi madre siempre me trenzaba el pelo así. Grace tragó saliva. Solo lo adiviné, dijo en voz baja. Pero la verdad era que había estudiado esas fotografías todos los días, tratando de aprender a amar a esos niños como lo había hecho su madre. Olivia se dio la vuelta. Miró a Grace durante un largo rato. Luego hizo algo que Grace nunca habría esperado. La abrazó. Sus pequeños brazos se enrollaron alrededor del cuello de Grace, agarrándola con fuerza, como si temiera que Grace pudiera desaparecer. Gracias, susurró. Grace la abrazó también, con lágrimas resbalando por sus mejillas. A partir de ese día, Olivia ya no la llamó señorita. La llamó Mamá Grace. Mamá Grace, tengo hambre. Mamá Grace, terminé mi tarea. Mamá Grace, ¿nos puedes contar un cuento esta noche? La última barrera había caído. Y Grace, la mujer que todo el mundo decía que no merecía a nadie, finalmente se había convertido en madre de 3 niños. Todo comenzó a cambiar a través de las cosas más pequeñas. Nathan empezó a volver a casa para cenar. Por primera vez en 4 meses, desde que murió su esposa, se sentó a la mesa con sus hijos. No dijo mucho, simplemente se sentó allí, observando a Gray darle de comer a Rosa Mía, recordándole a Ethan que comiera sus verduras y limpiándole los labios a Olivia. Parecía como si estuviera tratando de memorizar cada momento, como si temiera que, si parpadeaba, todo desaparecería. Papá, cógeme. Mia extendió ambos brazos hacia Nathan, con sus grandes ojos brillantes de esperanza. Nathan se levantó y levantó a su pequeña en brazos, pero el movimiento fue torpe, rígido, como si hubiera olvidado cómo ser padre, como si los últimos 4 meses hubieran alejado tanto a sus hijos que ahora no supiera cómo volver a acercarlos. Grace lo vio todo. Vio al hombre poderoso al que todo Chicago temía, temblando mientras sostenía a su hija de 3 años. Vio el dolor en sus ojos, el miedo, la culpa, y lo entendió. No era un mal padre. Era un hombre que intentaba aprender a amar de nuevo después de perder a la mujer que más quería. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Grace se sentó sola en la cocina. No podía dormir. Demasiados pensamientos, demasiados sentimientos. Se preparó una taza de té, se sentó a la mesa y se quedó mirando por la ventana oscura. Unos pasos la hicieron volverse. Nathan estaba de pie en la puerta de la cocina, todavía con la camisa puesta, con un vaso de licor en la mano. ¿Tú tampoco puedes dormir?, le preguntó. Grace negó con la cabeza. Nathan se sentó frente a ella. Permanecieron en silencio durante un largo rato. Entonces Nathan habló, con voz baja y cansada. A mi mujer le dispararon porque era mi mujer. Grace no dijo nada. Se quedó allí esperando. Había ido a recoger a los niños al colegio. A plena luz del día, en una calle llena de gente, le dispararon delante de los niños. La voz de Nathan temblaba. No pude protegerla. Tengo un imperio. Tengo cientos de hombres que morirían por mí. Y no pude proteger a la mujer que amaba. Miró fijamente su bebida, con los ojos enrojecidos. Tengo miedo. Miedo de no poder proteger tampoco a los niños. Miedo de que algún día mis enemigos me quiten lo que me queda. Grace se inclinó sobre la mesa y posó su mano ligeramente sobre la de él. Lo estás intentando, dijo en voz baja. Estás intentando protegerlos. Estás intentando ser un mejor padre. Eso es lo que importa. Nathan miró su mano sobre la suya. No la apartó. ¿Y tú?, preguntó tras otro silencio. ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás aquí? En la casa de un hombre como yo. Grace dudó. No le había contado su historia a nadie en 2 años, pero algo en los ojos de Nathan le hizo querer abrir la puerta que había mantenido cerrada. Quizás porque él acababa de poner su propio dolor sobre la mesa. Quizás porque, por primera vez, sintió que alguien realmente quería escucharla. Hace 2 años, estaba de pie ante el altar con un vestido de novia. Comenzó. El novio me miró desde el otro extremo de la iglesia. Luego se dio la vuelta y se marchó. Dijo que yo no era digna de ningún hombre. Tragó saliva con dificultad.
luchando por contener las lágrimas. Mi familia me repudió porque les avergoncé. 6 meses después, perdí al bebé que esperaba. Su bebé, al que llamé Hope. Nathan la miró, no con la lástima que ella conocía tan bien, sino con comprensión, la mirada de alguien que había perdido lo más importante. Hope, repitió. Hope, era lo único que tenía entonces, dijo Grace, y luego lo perdí. Un golpe en la puerta rompió el momento. Daniel estaba en el pasillo, con el rostro tenso por la urgencia. Señor Blackwood, hay algo. Nathan se levantó y lo siguió. Unos minutos más tarde, regresó a la cocina, con una expresión diferente, más fría, más alerta. Alguien está vigilando la casa, dijo. Grace se puso de pie, con el corazón latiendo más rápido. ¿Quién? No lo sé. Podría ser un rival, podría ser otra persona. La miró con preocupación en sus ojos oscuros. Ten cuidado. Si pasa algo, pulsa el botón rojo del teléfono que te dio Daniel. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Volvió a mirarla. Grace, era la primera vez que pronunciaba su nombre. Gracias por quedarte, por amar a mis hijos cuando yo no sabía cómo amarlos. Luego se fue. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo hasta desaparecer. Grace se quedó sola en la cocina, con el corazón acelerado. No sabía si era miedo o algo más. Esa noche, se acostó en la cama con los ojos bien abiertos, mirando al techo. Los pasos de la patrulla afuera eran más frecuentes de lo habitual. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín. Sombras oscuras se movían por todas partes. Seguridad reforzada. Las linternas barrían cada seto. Algo se avecinaba. Lo sentía como una tormenta que se acercaba desde el horizonte. Y ella, una mujer con $3 y el corazón roto, estaba en medio de todo ello sin siquiera saberlo. A la mañana siguiente, un deportivo negro se detuvo bruscamente frente a la puerta de la finca. Grace estaba dando de desayunar a los niños en la cocina cuando oyó el sonido seco de unos tacones altos golpeando el suelo de mármol. Entró una mujer alta y elegante, con el pelo negro corto y bien peinado, vestida con un traje gris perfectamente entallado. Miró a Grace de arriba abajo con ojos tan afilados como una navaja. ¿Quién es usted? Su voz era gélida. Grace dejó la cuchara y se puso de pie. Soy Grace Holloway. Cuido de los hijos del señor Blackwood. Sé que cuidas de mis sobrinas y mi sobrino. Te estoy preguntando quién eres, de dónde vienes, qué motivo te ha traído aquí. Antes de que Grace pudiera responder, Nathan entró en la cocina. Sofía, has venido sin avisar. Sophia Blackwood, hermana de Nathan, una de las mejores abogadas de Chicago. Grace había oído a Daniel hablar de ella. No necesito avisar para entrar en la casa de mi hermano, respondió Sofía. Especialmente cuando has contratado a una completa desconocida para que viva con los niños. Se volvió hacia Grace. No es nada personal, pero necesito saber quién eres antes de dejarte estar cerca de mi familia. Sofía pasó toda la mañana investigando a Grace. Primero interrogó a los niños. Olivia se colocó frente a Grace como una pequeña guerrera. Tía Sofía, mamá Grace es buena, cuida de nosotros. No se va como los demás. Ethan cogió la mano de Grace y no la soltaba. Mia se subió al regazo de Grace y la abrazó con fuerza por el cuello. Sofía lo observaba todo con ojos que no se perdían ni un detalle. Luego comprobó los antecedentes de Grace. Abandonada en el altar, perdió a su hijo, repudiada por su familia, sin antecedentes penales, sin motivos ocultos. Solo una mujer sin nada aquí porque no tenía ningún otro sitio a donde ir. A última hora de la mañana, Sofía se sentó frente a Grace en la sala de estar. Su mirada se había suavizado un poco. Pareces sincera, dijo. No confío en nadie cercano a esta familia, pero mis sobrinas y mi sobrino confían en ti, y ellos no se equivocan con las personas. Grace no sabía qué decir, solo asintió con la cabeza. Por la tarde, otro coche se detuvo en la puerta, pero esta vez no era un aliado. Un reluciente Rolls-Royce plateado. El conductor abrió la puerta. Una pareja mayor salió del coche, vestida con ropa cara, joyas que reflejaban la luz y ojos fríos como el hielo. Richard y Catherine Thornton, los abuelos maternos de los niños. Grace reconoció a Catherine en cuanto la vio. Tenía los mismos ojos que la difunta esposa de Nathan en las fotografías de las paredes. Entraron como si fueran los dueños del lugar. Catherine miró a Grace, con los labios apretados en una delgada línea. ¿Quién es esta? ¿La nueva sirvienta? Su voz resumaba desprecio. No parece muy limpia.
Grace sintió que el calor le subía a la cara. La familiar vergüenza se apoderó rápidamente de ella, pero no bajó la cabeza. Había aprendido a mantenerse erguida en esa casa. Nathan salió y se colocó a su lado. Ella cuida de mis hijos, y tú no puedes hablar así de ella. Richard Thornton soltó una breve risa burlona. Nathan, mis nietos necesitan un entorno mejor que vivir en la casa de un criminal con una criada gorda. Nathan apretó la mandíbula. No tienes ningún derecho sobre mis hijos. Catherine habló con una dulzura falsa y astuta. Son nuestros nietos, la sangre de nuestra hija. Elizabeth no querría que sus hijos se criaran en este entorno. No menciones el nombre de mi esposa, dijo Nathan con voz fría como el hielo. Richard dio un paso adelante. Haremos lo que sea necesario para protegerlos, aunque tengamos que recurrir a la ley. La amenaza flotaba en el aire. Nathan no dijo nada más. Se quedó allí de pie, con una mirada que parecía capaz de quemar a la pareja. Por fin, los Thornton se dieron la vuelta, volvieron a subir al coche y se marcharon. Después de que se fueran, Sofía llevó a Nathan a su despacho. Grace se quedó fuera de la puerta y escuchó cada palabra. «Están tramando algo», dijo Sofía. «He oído que han contratado abogados, todo un equipo legal». «No tienen ningún caso», respondió Nathan. «Soy su padre». «Se inventarán uno». La voz de Sofía se volvió grave. «¿Qué eres a los ojos de la ley? ¿Un jefe de la mafia? Tu casa acaba de ser atacada y tienes a una mujer extraña viviendo aquí sin ninguna relación legal contigo». Silencio. Entonces Sofía añadió, «Ahora más tranquila, la utilizarán en tu contra». Grace. Grace dio un paso atrás, con el corazón latiéndole a toda velocidad. Lo entendía. No solo se enfrentaba al oscuro mundo de Nathan, se enfrentaba a una poderosa familia dispuesta a hacer cualquier cosa para quitarle a los niños que amaba. Y ella, una mujer sin nada, podría ser la primera víctima sacrificada en esta guerra. Una semana después de la visita de los Thornton, todo parecía haberse calmado. Grace intentó no pensar en su amenaza. Se centró en los niños, en las comidas, en los cuentos antes de dormir, en los raros momentos de paz que a veces ofrecía esta casa. Esa noche, se sentó en la cama de la habitación de Olivia con los 3 niños reunidos a su alrededor. Mia yacía acurrucada en su regazo, con sus diminutos dedos agarrados a la camisa de Grace. Ethan descansaba la cabeza en su hombro, con los ojos entrecerrados. Olivia estaba sentada a su lado, con las piernas recogidas sobre el colchón, escuchando cada palabra. Grace leía un cuento de hadas sobre una niña pobre que encontró la felicidad, sobre una familia reunida. Su voz era suave y uniforme, como una nana. Paz, felicidad. Por primera vez en su vida, Grace sintió que pertenecía a algún lugar. Entonces se oyeron los disparos. Bang, bang, bang. Uno tras otro, muy cerca, justo fuera de la ventana. Las luces se apagaron. La oscuridad se apoderó de la habitación. Mia gritó, un sonido que rasgó la noche. Ethan se quedó rígido, incapaz de respirar, con los ojos muy abiertos en la oscuridad. Olivia rodeó con sus brazos a su hermano pequeño, temblando de pies a cabeza. Los disparos continuaban, gritos, pasos apresurados, cristales rompiéndose. Grace no entró en pánico. No tenía tiempo para entrar en pánico. Solo tenía un pensamiento en mente: proteger a los niños. Síganme ahora mismo. Su voz era extrañamente tranquila. Levantó a Mia con un brazo y agarró la mano de Ethan con el otro. Olivia, cógele la mano. Corrieron a través de la oscuridad. Grace sabía el camino. Nathan se la había enseñado antes. La habitación del pánico al final del pasillo, una puerta de acero oculta detrás de un espejo. Apartó el espejo y tecleó el código con dedos temblorosos. La puerta se abrió. Empujó a los niños dentro, entró tras ellos y cerró la puerta de un portazo. Oscuridad total. Se dejó caer al suelo y abrazó a los 3 niños. Mia sollozaba incontrolablemente, temblando como una hoja. Ethan seguía sin poder hablar, solo jadeaba con dificultad. Olivia intentaba ser fuerte, pero las lágrimas le corrían por las mejillas. «Todo va a ir bien», susurró Grace, abrazándolos con más fuerza. «Estoy aquí. Nadie puede haceros daño, lo prometo». Los disparos fuera continuaban, más lejos, más cerca, luego más lejos otra vez. «Mamá Grace», sollozó Mia. «Tengo miedo, tengo mucho miedo». Grace le besó la frente. «Lo sé, cariño. Yo también tengo miedo, pero nos tenemos los unos a los otros. Vamos a estar bien».
Empezó a cantar la misma nana que le había cantado a Mia la primera noche. Su voz temblaba, áspera y débil, pero siguió cantando. Los niños se apretujaron contra ella, escuchando su canción como se escucha un latido y se cree que significa vida. Afuera se desató el caos. Marcus Webb, el mayor rival de Nathan, había lanzado un ataque. 20 hombres armados, completamente equipados, irrumpieron por la pared este, donde las cámaras tenían un punto ciego. Nathan y sus hombres lucharon en la oscuridad. Disparos, gritos, cuerpos cayendo al suelo. Daniel recibió una bala en el hombro y siguió luchando. De todos modos, Nathan se movía como un tigre acorralado. No pensaba en sí mismo, solo pensaba en sus 3 hijos, que estaban en algún lugar dentro de la casa. Tenía que protegerlos, sin importar el costo. La lucha se prolongó durante casi una hora. Por fin, los atacantes fueron repelidos. Marcus Webb se retiró, dejando atrás a los hombres armados capturados y a los muertos. Nathan irrumpió en la casa, ignorando la sangre que brotaba de una herida en su brazo. «¿Dónde están mis hijos?», gritó. «¿Dónde está Grace?». Daniel señaló hacia el pasillo. La habitación del pánico. La vi meter a los niños allí antes de que se apagaran las luces. Nathan corrió. Introdujo el código, abrió la puerta y los vio. Grace estaba sentada en el suelo con sus 3 hijos en brazos. Los 4 lloraban, pero estaban a salvo. Estaban vivos. «Papá». Mia gritó cuando vio a Nathan. «Papá, mamá Grace nos salvó, nos trajo aquí, nos cantó, dijo que nadie nos haría daño». Nathan se arrodilló, abrazó a los 4, a Grace también. Los abrazó como si temiera que, en cuanto los soltara, desaparecieran. Y entonces lloró. Nathan Blackwood, el jefe de la mafia de Chicago, el hombre al que toda la ciudad temía, llorando como un niño. «Lo siento», dijo con voz entrecortada. «Lo siento. Os puse en peligro. No os protegí. Yo...». Grace le acarició la mejilla con la mano. «No tienes que disculparte», le dijo con dulzura. «Solo tienes que estar aquí. Solo tienes que estar con ellos. Eso es lo que más importa». Nathan la miró, a la mujer que había abrazado a sus hijos en la oscuridad, mientras las balas explotaban fuera. A la mujer que les había cantado para protegerlos, incluso cuando ella misma estaba aterrorizada. A la mujer que todo el mundo decía que no merecía a nadie. «Gracias», susurró, apretándole la mano. «Gracias por salvar a mis hijos». Tú, la forma en que lo dijo lo cambió todo. «No, señorita, no, Grace. Tú, íntimo y sin reservas». Y en ese momento, entre los escombros y el fuerte olor a pólvora, algo cambió entre ellos. Algo que nunca podría revertirse. La noticia del ataque se extendió como la pólvora por los periódicos, la televisión y las redes sociales. El jefe de la mafia, la finca de Nathan Blackwood, el ataque, los disparos en la noche, los niños dentro, eso era todo lo que necesitaba la familia Thornton. 3 días después del ataque, un equipo de abogados se presentó en la puerta de la finca con una orden judicial. Richard Thornton había solicitado la custodia de sus nietos. Las razones enumeradas eran interminables. Nathan Blackwood era un peligroso criminal. El entorno no era seguro para los niños. El reciente ataque era una prueba clara. Y había otra cosa más subrayada en negrita en la petición. Una relación inapropiada con la criada que perjudicaba la moralidad y el desarrollo de los niños. Grace leyó esa línea y sus manos comenzaron a temblar. La estaban utilizando contra Nathan, tal y como Sofía le había advertido. La entrevista tuvo lugar allí mismo, en el salón de la finca. El abogado de los Thornton era un hombre de mediana edad con el pelo entrecano y los ojos fríos como el hielo. Se sentó frente a Grace con una gruesa pila de archivos delante de él. Nathan quería quedarse, pero el abogado exigió una entrevista privada. Sofía se quedó fuera de la puerta, con el rostro tenso como una cuerda. «Señorita Holloway», comenzó el abogado, con una voz falsamente dulce. «¿Dónde duerme en esta casa?». Grace contuvo el aliento. «Tengo mi propia habitación, en el 2º piso, junto a las habitaciones de los niños». «Junto a las habitaciones de los niños. Muy conveniente, ¿no?». Anotó algo. «¿Cuánto le pagan por fingir que quiere a esos niños?». Grace sintió que le ardía el rostro. «No estoy fingiendo. Amo a esos niños». «Amor», se burló él. Apareció de la nada, sin familia, sin amigos. «Nadie se ha puesto en contacto con usted en todo el tiempo que lleva aquí». «¿Por qué, señorita Holloway? ¿Dónde está su familia? ¿Por qué no les importa si está viva o muerta?».
Las palabras golpearon a Grace como cuchillos clavados en su pecho. Recordó el día en que la abandonaron en el altar. Recordó el desprecio en los ojos de sus padres cuando dijeron que ya no tenían una hija llamada Grace. Recordó la noche en que perdió a su hijo sola en el hospital, sin que nadie fuera a visitarla. Pero no lloró. No iba a dejar que él viera su debilidad. Mi familia me abandonó, dijo con voz firme. Pero eso no tiene nada que ver con cómo cuido a estos niños. Estoy aquí porque los amo. No por dinero, ni por Nathan Blackwood. Por ellos. Después de Grace vinieron los niños. El abogado entrevistó a cada uno de ellos. Olivia fue la primera. La niña se sentó erguida, con la mirada fija en el hombre desconocido. Tú llamas a Grace, mamá Grace. ¿Quién te dijo que lo hicieras? Nadie me lo dijo. Olivia respondió con claridad y firmeza. Yo quería llamarla así. Ella me cuida, me quiere. Se quedó conmigo cuando lloraba porque echaba de menos a mi madre. ¿Pueden hacer eso la abuela y el abuelo? El abogado no respondió. Ethan fue el siguiente. El niño temblaba, con la mirada baja hacia el suelo. ¿Tienes miedo en esta casa?, le preguntó el abogado. Ethan negó con la cabeza. ¿A qué le tienes miedo? Silencio por un momento. Entonces Ethan levantó la cara, con la voz ronca y quebrada. Tengo miedo de perder a mamá Grace. Tengo miedo de que se vaya como mi mamá. No quiero perder a nadie más. Mia fue la última. La niña de 3 años lloró desde el momento en que entró en la habitación hasta que terminó la entrevista. Se aferró a Grace y se negó a soltarla. Mamá Grace, no te vayas. No dejes que se lleven a mamá Grace. El abogado intentó hacerle preguntas, pero Mia no respondió. Solo lloraba y se aferraba a Grace como si su vida dependiera de la presencia de la mujer. Una semana después, el tribunal convocó una audiencia de emergencia. La jueza era una mujer de mediana edad, con el pelo gris y el rostro inexpresivo. Se sentó detrás del estrado, mirando a ambos lados. La familia Thornton por un lado, con su formidable equipo legal, y Nathan y Grace por el otro, con solo Sofía como representante. Tras revisar las pruebas, la jueza declaró: el tribunal considera que es necesario investigar más a fondo el entorno en el que viven los niños. Sin embargo, la cuestión de una mujer que vive en la casa sin tener una relación legal con la familia debe abordarse de inmediato. Grace sintió que la sangre de su cuerpo se helaba. Grace Holloway tiene 72 horas para abandonar la casa del señor Blackwood. Si permanece después de ese plazo sin tener una relación legal con la familia, el tribunal considerará la posibilidad de colocar a los niños bajo custodia temporal hasta que se tome una decisión definitiva. 72 horas, 3 días. Grace sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Tenía que marcharse o le quitarían a los niños. No había otra opción. Durante el trayecto a casa, nadie habló. Los niños se apretujaron contra Grace como si temieran que desapareciera en cualquier momento. Cuando llegaron a la finca, Olivia agarró la mano de Grace con los ojos rojos y llorosos. «¿No te irás, verdad?», preguntó con voz temblorosa. «Lo prometiste que te quedarías». Grace miró a la niña de 8 años que la observaba con una mezcla de esperanza y miedo. Quería decirle que se quedaría. Quería prometerle que todo iría bien, pero no podía. Esta vez no, porque si se quedaba, se llevarían a los niños, y si se marchaba, rompería la promesa que les había hecho. No podía responder. Solo abrazó a Olivia con fuerza, con lágrimas resbalando por sus mejillas, y rezó por un milagro que sabía que nunca llegaría. La casa yacía bajo un manto de silencio. Grace se sentó en la cama con su pequeño bolso abierto delante de ella. Miró las pocas prendas que poseía, que seguían cabiendo en una sola bolsa, igual que el día que llegó. Empezó a doblar cada prenda y a guardarla dentro. Le temblaban las manos, le caían las lágrimas, pero no se detuvo. Si se marchaba, los Thornton perderían la excusa para llevarse a los niños. Si se marchaba, Nathan no sería acusado de mantener una relación inapropiada. Si se marchaba, los 3 niños a los que quería podrían quedarse con su padre. Tenía que irse, aunque eso significara que su corazón se hiciera añicos. «¿Qué estás haciendo?». La voz de Nathan llegó desde la puerta. Grace no se dio la vuelta. No podía soportar mirarlo. «Estoy salvando a tus hijos al irme». Sus pasos se acercaron. Grace sintió su calor justo detrás de ella. «Para que no lo pierdan todo por mi culpa», susurró. «Yo soy la razón por la que los Thornton tienen un caso. Soy tu debilidad. Si me voy, si tú te vas, te perderé».
Nathan la agarró por los hombros y la giró para que lo mirara. Sus ojos estaban rojos en la oscuridad. No puedo perderte, Grace. No puedo. Tienes que hacerlo. Grace intentó liberarse. Por los niños. Porque te quiero. Esas 3 palabras dejaron a Grace paralizada. Nathan la miró fijamente, como si su mirada pudiera incendiarla. Te quiero, repitió. No sé cuándo sucedió. Quizás la noche en que levantaste a Mia y ella durmió plácidamente por primera vez en 4 meses. Quizás el día en que Ethan volvió a hablar después de que enterráramos a ese pájaro. Quizás el momento en que Olivia empezó a llamarte mamá Grace. Quizás la noche en que sostuviste a mis hijos en la habitación del pánico mientras las balas volaban fuera. No sé el momento exacto, pero sé que te amo. Te quiero, Grace Holloway. Las lágrimas de Grace se desbordaron. Había esperado toda su vida para oír a alguien decir esas palabras, y ahora, cuando por fin lo había conseguido, venían del único hombre al que tenía que abandonar. Por eso tengo que irme, sollozó. Porque yo también te quiero. Te quiero. Quiero a Olivia, a Ethan, a Mia. Quiero demasiado a esta familia. Demasiado como para verlos perderlo todo por mi culpa. Nathan la atrajo hacia él, abrazándola como si temiera que se desvaneciera entre sus brazos. Quédate, le susurró al oído. Quédate y lucha conmigo. Tú no puedes ganar contra el tribunal. Yo puedo intentarlo. Su voz temblaba. Podemos intentarlo juntos. Se quedaron allí, en la oscuridad, abrazados. Y Grace quería creer que podían ganar, pero había perdido demasiado en su vida. La esperanza le daba miedo. Creer y volver a perder le daba aún más miedo. Era temprano por la mañana, las 4 en punto. El cielo aún estaba completamente oscuro. Grace estaba de pie en la puerta de su dormitorio con la bolsa en la mano. Decidió que se marcharía por los niños, por Nathan, por el amor que sentía, que era demasiado grande como para dejar que sufrieran por su culpa. Salió al pasillo, tratando de no hacer ruido. Bajó las escaleras, paso a paso. Estaba casi en la puerta principal, a solo unos pasos de distancia. Te vas a marchar sin decir nada. La voz de Olivia surgió de la oscuridad. Grace se detuvo en seco. Se dio la vuelta. Olivia estaba al pie de las escaleras, con los ojos hinchados y el pelo revuelto. Había estado llorando toda la noche. Olivia, lo prometiste. La voz de la niña temblaba desde el principio. Prometiste que te quedarías. Dijiste que no tenía que confiar en ti de inmediato, solo dejarte intentarlo. Te dejé intentarlo. Confié en ti y ahora te vas a marchar. Se oyeron pequeños pasos en las escaleras. Ethan apareció, frotándose los ojos, con la cara mojada por las lágrimas. Luego Mia, bajando corriendo en pijama, sollozando con fuerza. Mamá Grace, no te vayas. Mia se abalanzó sobre Grace y le rodeó las piernas con los brazos. Ethan la siguió y se aferró a su cintura. Olivia dio un paso adelante y rodeó con los brazos el cuello de Grace. Seré bueno, dijo Ethan con voz entrecortada, hablando más de lo que lo había hecho nunca. Seré muy bueno. No te molestaré. Te escucharé, pero no te vayas. Por favor, no te vayas. Mamá Grace, lloró Mia. Quiero a mamá Grace. No me dejes. No te vayas como mamá. El corazón de Grace se partió en 1000 pedazos. Miró a los 3 niños que se aferraban a ella como si sus vidas dependieran de ello. Luego levantó la vista. Nathan estaba de pie en las escaleras, con los ojos también enrojecidos, pero no dijo ni una palabra. Estaba esperando su decisión. Lo prometiste, sollozó Olivia. Dijiste que te quedarías. Dijiste que nos querías. ¿Era mentira? ¿Todo era mentira? No, no era mentira. Era la verdad. La única verdad que Grace había tenido jamás. Amaba a esos niños. Amaba a ese hombre. Amaba a esa familia y no podía abandonarlos. La bolsa se le resbaló de la mano y cayó al suelo. Grace se derrumbó entre los 3 niños y los abrazó a todos. Está bien, susurró entre lágrimas. No voy a ir a ninguna parte. Lo siento. Siento haber pensado siquiera en marcharme. Me quedaré con vosotros. Nathan bajó las escaleras y se arrodilló junto a ellos. Los abrazó a los 4. Lucharemos, dijo Grace, con voz más firme ahora. Lucharemos juntos y ganaremos. 3 días. Tenían 3 días para prepararse para la mayor lucha de sus vidas. Sofía convirtió la oficina de Nathan en un centro de mando. El escritorio estaba cubierto de archivos, documentos y pruebas apiladas en montones desordenados. Tenemos que demostrar 2 cosas, dijo, con una mirada tan aguda como una navaja.
Primero, que Grace es buena para los niños. Segundo, que los Thornton tienen malas intenciones. Sophia trabajó sin descanso. Se puso en contacto con la doctora Eleanor Hayes, la psicóloga infantil que había asesorado a la familia de Nathan tras la muerte de Elizabeth. La doctora Hayes accedió a escribir un informe sobre el notable progreso de los niños desde la llegada de Grace. Ethan había vuelto a hablar. Mia dormía toda la noche. Olivia había empezado a sonreír de nuevo. Sofía también se puso en contacto con la profesora de Olivia. La profesora confirmó que las notas de Olivia habían mejorado mucho en el último mes, que la niña estaba más concentrada, más feliz y que ya no se sentaba sola en un rincón del aula. Y Daniel, tras días de investigación, descubrió lo más importante de todo. La familia Thornton estaba ahogada en deudas. La empresa de Richard estaba al borde de la quiebra. Necesitaban dinero y su hija Elizabeth había dejado un fideicomiso de $1 millón para los 3 niños. Si los Thornton obtenían la custodia, controlarían ese fideicomiso. No se trataba de amor, se trataba de dinero. Llegó la fecha del juicio. El juzgado del condado de Cook estaba abarrotado. Periodistas, curiosos y miradas llenas de juicio, seguían a Grace mientras entraba. Llevaba un sencillo vestido azul oscuro, el más bonito que Sofía le había comprado. Llevaba el pelo bien peinado, tenía el rostro pálido, pero mantenía la barbilla alta. Nathan caminaba a su lado, agarrándole la mano con fuerza. Los niños se sentaron detrás de ellos, junto a Daniel. Olivia cogía la mano de Ethan. Ethan cogía la mano de Mia. Los 3 niños miraban a Grace con preocupación, pero también con confianza. Al otro lado del pasillo, los Thornton se sentaban con un intimidante equipo de abogados. 5 abogados con trajes caros y maletines de cuero pulido, alineados como armas. Richard Thornton sonrió con confianza cuando vio a Grace. La sonrisa de un hombre seguro de que iba a ganar. Comenzó la audiencia. El abogado de los Thornton se puso de pie y su voz resonó en la sala del tribunal. Su señoría, representamos a Richard y Catherine Thornton, abuelos profundamente preocupados por la seguridad de sus nietos. Encendió una pantalla y mostró imágenes de la noche del ataque. La finca en ruinas, marcas de balas en las paredes, cristales rotos. Este es el entorno en el que viven 3 niños. La casa de un famoso criminal atacada a tiros en mitad de la noche. Niños obligados a esconderse en una habitación segura. ¿Es este un lugar para criar a unos niños? Se volvió hacia Nathan. Nathan Blackwood. Todo Chicago sabe quién es. Dirige el mayor imperio criminal de esta ciudad. Su esposa fue asesinada por su culpa, y ahora sus hijos serán asesinados por su culpa. Luego señaló a Grace. Y aquí, Grace Holloway, la mujer que vive en la casa del señor Blackwood sin ningún tipo de relación legal. Abrió un expediente, sin familia, abandonada antes de su boda, repudiada por sus padres. Ni una sola persona en este mundo la quiere. Miró a Grace con desprecio. Esta mujer no tiene prestigio ni dignidad. Si ni siquiera su propia familia la quiere, ¿cómo va a cuidar de 3 niños? Grace sintió como si le clavaran miles de cuchillos en el pecho. Todos los ojos de la sala se fijaron en ella, juzgándola, burlándose de ella, compadeciéndola. Quería huir, quería desaparecer, pero no lo hizo. Se sentó erguida, con el rostro pálido, y no bajó la cabeza. Bajo la mesa, Nathan le apretó la mano. Su mano era cálida, firme, como si le dijera que estaba allí, como si le prometiera que no la dejaría enfrentarse sola a esto. Sofía se levantó para responder. Su señoría. La otra parte habla de la seguridad de los niños, pero no menciona su verdadero motivo. Presentó pruebas de la deuda de los Thornton, de que la empresa estaba al borde de la quiebra, de su urgente necesidad de dinero en efectivo, del fideicomiso de los niños por valor de millones de dólares. Esto no es amor por los nietos, es codicia. A continuación, Sophia mostró el informe del Dr. Hayes. Desde la llegada de la señorita Grace Holloway, los 3 niños han mostrado una mejora psicológica significativa. Ethan, un niño que no había dicho una sola palabra en 4 meses, ha vuelto a hablar. Mia, una niña que no podía dormir por las pesadillas, ahora duerme plácidamente todas las noches. Olivia, una niña obligada a cargar con el peso de ser madre con solo 8 años, por fin ha podido volver a ser una niña. Sophia reprodujo un video en el que se veía a los niños riendo con Grace en la cocina. Mia sentada en el regazo de Grace, riéndose. Ethan hablando de algo con las manos en el aire.
Olivia ayudando a Grace a hornear, con una flor en la cara y la felicidad reflejada en su rostro. La sala se quedó en silencio mientras lo veían, pero el abogado de los Thornton no se rindió. Se puso de pie, sonriendo fríamente. Bonitos videos, informes impresionantes, pero hay una pregunta que el abogado del señor Blackwood no puede responder. Se volvió hacia Grace, con una mirada como una navaja. Si la señorita Holloway es tan maravillosa, ¿por qué la abandonó su propia familia? ¿Por qué sus padres no quieren ver a su propia hija? Debe haber una razón, señoría. Las personas buenas no son rechazadas por toda su familia. La sala miró a Grace, esperando, juzgando. Grace sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no lloró. Ya había llorado lo suficiente. Ya había huido lo suficiente. Hoy iba a luchar. Se levantó de la silla con la voz temblorosa pero clara. Su señoría, me gustaría hablar. Toda la sala se quedó en silencio cuando Grace dio un paso adelante. Podía sentir cientos de ojos fijos en ella, juzgándola, curiosos, desdeñosos, pero ya no le importaba. Había vivido toda su vida bajo miradas como esas. Hoy iba a decir la verdad, por mucho que le doliera. Su señoría, comenzó con la voz temblorosa, pero no débil. El abogado del señor Thornton ha preguntado por qué mi familia me abandonó. Voy a responder. Respiró hondo. Hace 2 años me encontraba ante el altar con un vestido de novia. El novio me miró desde el otro extremo de la iglesia, luego se dio la vuelta y se marchó. Dijo que no era digna de ningún hombre. Oyó susurros en la sala. Siguió adelante. Le creí. Creí que no era digna de amor. Creí que era algo que se podía tirar a la basura. Mi familia me repudió porque les avergonzaba. Dijeron que no tenían una hija llamada Grace. Me volví invisible en la misma casa donde crecí. Las lágrimas brotaron, pero ella no se detuvo. 6 meses después, perdí al bebé que llevaba en mi vientre, el hijo del hombre que me abandonó. Lo llamé Hope. Hope, porque era lo único que me quedaba. Luego tragó saliva. Pensé que mi vida había terminado. No tenía nada, ni familia, ni dinero, ni futuro. Solo una frase grabada en mi mente. No mereces a nadie. Entonces conocí a estos 3 niños. Grace se volvió y miró a Olivia, Ethan y Mia. Los 3 la miraban con los ojos llenos de lágrimas. No les importaba mi aspecto. No me preguntaron por mi pasado. No me preguntaron por qué mi familia no me quería. Solo necesitaban a alguien que se quedara, alguien que los abrazara cuando lloraban, alguien que les cantara para dormir, alguien que les dijera que todo iba a salir bien. Se volvió hacia el juez. El señor Thornton dice que no tengo legitimidad. Quizás tenga razón. Según sus criterios, no soy rica, no soy guapa, no provengo de una familia respetable, pero he aprendido algo de estos 3 niños. El amor no requiere credenciales. Al amor no le importa si eres rico o pobre, guapo o feo, aceptado o rechazado. El amor solo te pide que estés presente. El amor solo te pide que te quedes. El amor solo te pide que no te rindas. Amo a estos niños y no voy a renunciar a ellos. Apenas había terminado cuando una vocecita se alzó detrás de ella. Quiero hablar. Olivia se puso de pie, con el rostro mojado por las lágrimas, pero con la mirada firme. Nathan se movió como para detenerla, pero el juez levantó una mano. Deje que la niña hable. Olivia se adelantó y se colocó junto a Grace. La niña de 8 años parecía pequeña en una sala de audiencias abarrotada, pero no temblaba. Me llamo Olivia Blackwood, comenzó, con la voz temblorosa pero clara. Mi madre murió hace 4 meses. Vi cómo le disparaban delante de mí. La sala quedó en completo silencio. Después de eso pensé que tenía que sustituirla. Tenía que cuidar de mi hermano y mi hermana. Tenía que ser fuerte. No se me permitía llorar. No se me permitía ser débil. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero siguió hablando. Mis abuelos dicen que quieren protegernos. Pero cuando murió mi madre, no vinieron. Ni una sola vez. No me abrazaron cuando lloraba. No me preguntaron si echaba de menos a mi madre. Solo llamaron para hablar de papeleo, de dinero, de la herencia. Miró a sus abuelos. Richard Thornton palideció. Catherine bajó la cabeza. Mamá Grace es diferente, dijo Olivia, y su voz se volvió más firme. Ella no intentó sustituir a mi madre. Simplemente se quedó conmigo. Se sentó conmigo a las 2 de la madrugada cuando lloraba porque echaba de menos a mi madre. No me dijo que dejara de llorar. Simplemente me abrazó y me dijo que podía estar triste. Me enseñó que puedo estar triste y ser fuerte al mismo tiempo. Puedo echar de menos a mi madre
y quererla al mismo tiempo. No tengo que elegir. Olivia se volvió hacia el juez, con los ojos enrojecidos pero decididos. Por favor, no nos quite a mamá Grace. Ya hemos perdido a nuestra madre. Por favor, no nos haga perder a otra persona más. No quiero irme con mis abuelos. Quiero quedarme con mi papá. Quiero quedarme con mamá Grace. Por favor, déjenos quedarnos con las personas que realmente nos aman. La sala del tribunal quedó en silencio. Ni un sonido, ni un susurro, solo los pequeños sollozos entrecortados de Mia, sentada en el regazo de Daniel. Grace miró a Olivia, con el corazón roto y sanado al mismo tiempo. Se arrodilló y rodeó a la niña con sus brazos. Gracias, susurró. Gracias por ser valiente. En el lado de los Thornton, Richard le susurraba con urgencia a su abogado, con el rostro pálido. Catherine mantenía la cabeza gacha, incapaz de mirar a nadie. La jueza bajó la vista desde el estrado. Su mirada se posó en Grace y Olivia abrazadas, luego se desplazó a los Thornton y luego a Nathan. El hombre luchaba por contener las lágrimas mientras observaba a su hija. Golpeó el martillo. El tribunal hará un receso de 30 minutos para deliberar. 30 minutos. 30 minutos para decidir el destino de una familia. Grace se levantó y guió a Olivia de vuelta a sus asientos. Nathan las esperaba, con los ojos húmedos. Las abrazó a ambas. Ethan y Mia corrieron hacia ellas y se aferraron a ellas. 5 personas se quedaron en medio de la sala, abrazadas, esperando una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. 30 minutos. Los 30 minutos más largos de la vida de Grace. Se sentó en el duro banco de la sala, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Mia se sentó en su regazo, con sus manitas agarradas a la camisa de Grace y negándose a soltarla. Ethan se sentó a su izquierda, con la cabeza apoyada en su hombro y la mano agarrada a la de ella. Olivia se sentó a su derecha, también agarrándole la mano, con los deditos apretados, como si temiera que Grace desapareciera. Nathan se quedó de pie justo detrás de ellos. No dijo nada, simplemente se quedó allí, presente. Su mano descansaba sobre el hombro de Grace, cálida y firme. A su alrededor, la gente susurraba. Los periodistas tomaban notas. El abogado de los Thornton discutía con sus clientes. Richard Thornton tenía el rostro morado de rabia y gesticulaba furiosamente con las manos. Catherine permanecía inmóvil como una estatua, negándose a mirar a nadie. Grace no les prestaba atención. Se concentraba en su respiración, en los 3 niños que se aferraban a ella, en la mano de Nathan sobre su hombro. Esa era su familia. No importaba cuál fuera el fallo, seguía siendo su familia. Se abrió la puerta del juez. Toda la sala se quedó en silencio. La juez salió con el rostro impasible. Se sentó y ordenó los papeles que tenía delante. Grace dejó de respirar. Nathan le apretó el hombro con más fuerza. Tras revisar todas las pruebas y testimonios, la juez comenzó a hablar, con voz que resonaba en toda la sala. El tribunal dictamina lo siguiente. Hizo una pausa y bajó la vista hacia sus documentos. En cuanto a los demandantes, Richard y Catherine Thornton, el tribunal considera que existe un claro motivo económico detrás de esta demanda. Las pruebas demuestran que los Thornton se enfrentan a graves dificultades económicas y pretenden controlar el fideicomiso de sus nietos. El tribunal también considera que los Thornton no han aportado pruebas de que hayan cuidado realmente a los niños durante los 4 meses transcurridos desde el fallecimiento de su madre. Richard se levantó de un salto para objetar, pero su abogado lo volvió a sentar, continuó la jueza. Continuó la mano. En cuanto al demandado, aunque el señor Nathan Blackwood tiene problemas legales complejos, el tribunal considera que es un padre responsable que ama a sus hijos y las pruebas demuestran que ha tomado medidas para garantizar su seguridad en circunstancias difíciles. A continuación, la jueza miró a Grace. En cuanto a la señorita Grace Holloway, el tribunal considera que la señorita Holloway ha demostrado su dedicación y amor a través del testimonio de los expertos, a través de las pruebas del progreso de los niños y, lo que es más importante, a través de las propias palabras de los niños, golpeó el martillo. El tribunal deniega la petición de los Thornton. La custodia total sigue siendo del señor Nathan Blackwood. Se levanta la sesión. Grace no podía creer lo que había oído. Se quedó allí sentada, paralizada, incapaz de moverse. Entonces Mia gritó, «¡Mamá Grace! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado!» Y Grace se derrumbó. Las lágrimas brotaron como un río.
Abrazó a Mia, luego a Ethan y luego a Olivia. Los tres niños se aferraron a ella, riendo y llorando al mismo tiempo. «Te quedas», dijo Ethan, con la voz llena de alegría. «Mamá Grace se queda con nosotros». Al otro lado de la sala, Richard Thornton se puso de pie, con el rostro oscuro de furia. Le gritó algo a su abogado, luego se dio la vuelta y salió furioso sin mirar atrás. Catherine lo siguió con la cabeza gacha. Incapaz de mirar a nadie a los ojos, Sofía se acercó a Grace, con los ojos brillantes por las lágrimas. «Lo has hecho muy bien», le dijo, abrazándola. «Eres muy valiente». Grace no podía hablar, solo lloraba. Lloraba de alivio, de alegría, por la emoción de haber luchado y ganado por primera vez en su vida. Entonces Nathan se colocó delante de ella. La sala seguía llena de gente. Los periodistas seguían allí. Los abogados seguían allí, pero a Nathan no le importaba. Miró a Grace, con los ojos llenos de algo que ella nunca había visto antes en él. Luego se arrodilló en medio de la sala, delante de todos. Grace se quedó boquiabierta. «Nathan, ¿qué estás haciendo?» Nathan le tomó la mano. «Grace Holloway», comenzó con la voz ligeramente temblorosa. «No se me dan bien las palabras. Nunca lo he sido. Solo sé actuar, pero hoy necesito hablar». Respiró hondo. «Tú salvaste a mis hijos. Viniste cuando estaban muriendo lentamente de dolor. Les devolviste la vida. Le enseñaste a Mia a dormir en paz. Le enseñaste a Ethan a volver a hablar. Le enseñaste a Olivia a volver a ser una niña. Y me salvaste a mí». Se le quebró la voz. «Morí con mi esposa el día que ella dejó este mundo. Después de eso solo era un cuerpo andante. Pero tú me trajiste de vuelta. Me diste una razón para volver a casa. Me diste una razón para vivir. Te amo, Grace. No quiero vivir un día más sin ti a mi lado». Sacó una pequeña caja del bolsillo de su traje y la abrió. En su interior brillaba un anillo de diamantes. «¿Quieres casarte conmigo? No por el tribunal, ni por los Thornton, ni por nadie más, solo porque te amo y quiero que estés conmigo para siempre». Grace lloró, se rió. Ya no sabía lo que hacía. Solo sabía que su corazón estaba a punto de estallar de felicidad. «Sí», susurró. Luego lo dijo en voz más alta. «Sí, quiero». Mia saltó de alegría. «Mamá Grace se va a quedar para siempre, papá. Para siempre, para siempre». Nathan se puso de pie, deslizó el anillo en el dedo de Grace y luego se volvió hacia su hija. «Para siempre, cariño. Mamá Grace va a estar con nosotros para siempre». Olivia y Ethan se apresuraron a abrazarlos a ambos. «Ahora somos realmente una familia», exclamó Olivia. «Una familia de verdad». Nathan miró a Grace. Grace lo miró a él. Entonces se inclinó y la besó allí mismo, en medio de la sala del tribunal, delante de todos. Su primer beso. Y Grace supo que esto era solo el comienzo de una nueva vida que nunca se había atrevido a soñar. Una semana. Solo tenían una semana para preparar la boda. Pero con Sofía, una semana era más que suficiente. Convirtió el jardín trasero en algo sacado de un cuento de hadas. Flores blancas por todas partes, linternas colgando de las ramas. Un estrecho pasillo alfombrado con pétalos que conducía a un arco de rosas donde Nathan estaría esperando. «Quiero ser la dama de honor», anunció Olivia en cuanto se enteró de la boda. «Voy a esparcir flores para mamá Grace. Voy a hacerlo lo mejor posible». Ethan levantó la mano. «Quiero llevar los anillos. Papá, ¿puedo llevar los anillos?» Nathan se arrodilló a la altura de su hijo. «Esa es la tarea más importante. ¿Podrás hacerlo?» Ethan asintió solemnemente. «No los dejaré caer, lo prometo». Y Mia, la niña de 3 años, solo tenía una petición. «Quiero un vestido de princesa, uno rosa con purpurina». Sofía se rió y lo anotó en su cuaderno. «Un vestido de princesa rosa con purpurina». «Muy bien, jovencita». Llegó el día de la boda. Una tarde suave y soleada. Una cálida luz dorada se derramaba por el jardín. No había cientos de invitados. No había periodistas, ni espectáculo. Solo la familia y las pocas personas que más importaban. Daniel estaba junto a Nathan como su padrino. Sofía se sentó en la primera fila, con los ojos ya húmedos, incluso antes de que comenzara la ceremonia. Algunos de los hombres de Nathan se sentaron detrás de ella. Hombres duros que se ablandaron al ver a los niños corretear alrededor de las sillas. Nathan estaba de pie al final del pasillo con un traje negro y el pelo bien peinado, pero sus ojos no se apartaron de la puerta trasera ni un segundo. Estaba esperándola a ella. La puerta se abrió. Grace salió y Nathan olvidó cómo respirar.
Llevaba un sencillo vestido blanco, sin piedras, sin bordados elaborados, solo una tela blanca, limpia que se ajustaba a su cuerpo y se ensanchaba suavemente en el dobladillo. Llevaba el pelo suelto sobre los hombros con una pequeña flor blanca entre el cabello. Nadie la acompañó por el pasillo, ni su padre, ni sus hermanos. Caminaba sola, pero no se sentía sola. Olivia caminaba delante, esparciendo pétalos de rosa blancos sobre la alfombra. Estaba seria, como si estuviera llevando a cabo la misión más importante de su vida. Cada paso, cada pétalo, cuidadosamente colocado. Ethan la seguía detrás, con ambas manos levantando un cojín de terciopelo rojo con los dos anillos. Le temblaban las manos, pero sus ojos estaban fijos con intensa concentración, sin apartarse de los anillos ni un segundo. Mia estaba en brazos de Daniel, saludando a Grace. «Mamá Grace, mamá Grace, estás tan guapa», gritaba, con su vestido rosa brillante reluciendo bajo la luz del sol. Grace sonrió con las lágrimas ya empezando a caer. Llegó hasta Nathan y él le tomó la mano. Su mano también temblaba. El ministro comenzó la ceremonia, pero Grace apenas podía oír una palabra. Solo miraba a Nathan, el hombre que le había dado una familia cuando no le quedaba nadie. Cuando llegó el momento de los votos, Nathan habló primero. «Grace», comenzó, con la voz entrecortada por la emoción, «no se me da bien hacer promesas. Una vez prometí que protegería a la mujer que amaba y fallé. Tragó saliva. Pero hoy te lo prometo. Te protegeré, te amaré, te daré la familia que te mereces. No volveré a fallar». Luego fue el turno de Grace. Miró a Nathan y luego a los 3 niños que estaban a su lado. «Nathan», dijo con voz temblorosa pero firme, «solía pensar que no era digna de nadie. Solía pensar que estaría sola el resto de mi vida. Pero tú y los niños me demostraron que estaba equivocada». Apretó con fuerza la mano de él. «Prometo que me quedaré. Prometo que te amaré a ti y a los niños para siempre. Pase lo que pase, no te dejaré. Nunca». El ministro los declaró marido y mujer. Nathan rodeó a Grace con sus brazos y la besó. Un beso dulce, un beso que sabía a nuevos comienzos. Los niños se apresuraron a abrazarlos a ambos. «¿Entonces ahora somos una familia de verdad?», preguntó Olivia con los ojos brillantes. Grace la abrazó. «Siempre hemos sido una familia, cariño. Ahora solo es oficial». Esa noche, después de que los niños se durmieran, Grace y Nathan salieron al balcón. La luz de la luna bañaba el jardín. «¿Te arrepientes?», preguntó Nathan, con un tono de preocupación en su voz. «¿De casarte con un hombre como yo? ¿Un hombre con un pasado como el mío?». Grace se volvió hacia él. «No me casé con un hombre como tú», dijo con dulzura. «Me casé con el padre de mis hijos. Me casé con el hombre que me dio una familia cuando no tenía a nadie. Me casé con el hombre que me vio cuando todo el mundo apartaba la mirada». Apoyó la cabeza en su hombro. «No me arrepiento ni un solo segundo». Se quedaron allí en silencio, mirando hacia el jardín, donde la linterna aún brillaba. Felicidad, plenitud. Por primera vez en su vida, Grace sentía que pertenecía a algún lugar. Y ese lugar estaba en los brazos del hombre que tenía a su lado. 6 meses después, las mañanas en la finca Blackwood comenzaban como siempre. El cálido y delicioso aroma de los panqueques llenaba la cocina. Grace estaba frente a la estufa, girando la sartén con la muñeca, con una sonrisa en los labios. Mia se abrazó a la pierna de Grace, rogándole que la levantara. «Mamá, Grace, levántame, levántame». Grace se agachó y besó la frente de su hija. «Espera a que mamá termine los panqueques, mi pequeña princesa». Ethan se sentó a la mesa y habló sin parar. Y entonces la profesora dijo: «Eres el mejor lector de la clase». Y entonces Tommy me preguntó cómo se me daba tan bien hablar. Y entonces le hablé de mamá Grace. Y entonces Grace sonrió y escuchó. El niño que antes vivía en silencio ahora hablaba más que nadie en la casa. Y cada vez que escuchaba sus historias, daba gracias en silencio a la vida por permitirle ser testigo de ese milagro. Olivia estaba junto a Grace, ayudándola a preparar los almuerzos para los más pequeños. «¿Le pongo más fresas a Ethan?» «Mamá, ¿le gustan las fresas?» «Sí, adelante». Grace miró a su hija mayor con el corazón rebosante de amor. La niña de 8 años, que antes llevaba todo el mundo sobre sus hombros, por fin podía volver a ser una niña. Esa tarde, Grace se sentó en el suelo del baño con una prueba de embarazo en la mano. 2 líneas rojas claras. Se deslizó por la pared, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no eran lágrimas de dolor,
ni las lágrimas de terror de hacía 2 años. Eran lágrimas de esperanza. Se llevó la mano al vientre y susurró, «Esta vez será diferente. Esta vez, mamá te quedará». Esa noche, después de que los niños se durmieran, Grace se sentó junto a Nathan en el sofá. «Tengo que decirte algo». Nathan la miró, con preocupación en los ojos. «¿Qué pasa?» Grace le tomó la mano y la colocó sobre su vientre. «Estoy embarazada». Nathan se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, la boca entreabierta, incapaz de encontrar las palabras. Luego la atrajo hacia él y la abrazó con fuerza, como si temiera que ella pudiera desaparecer. «Esta vez será diferente», le susurró al oído. «Me tienes a mí, tienes a los niños, tienes toda una familia, no dejaré que pierdas a nadie más». Al día siguiente, se lo contaron a los niños. Olivia saltaba de alegría. «De verdad voy a ser hermana mayor. Cuidaré muy bien del bebé». Ethan levantó la mano. «Le enseñaré al bebé a hablar. Le contaré cuentos todos los días». Mia corría en círculos por la habitación gritando, «¡Bebé, bebé, bebé!». 9 meses después, Grace dio a luz a un niño sano. Yacía en la cama del hospital, agotada y feliz. Nathan se sentó a su lado sosteniendo a su hijo recién nacido, con lágrimas corriendo por su rostro. El hombre más duro de Chicago, llorando como un niño. «Mi hijo», susurró, «mi hijo». Grace le sonrió. «Quiero llamarlo Hope». Nathan la miró, lo entendió. Hope, el bebé que había perdido 2 años antes, el nombre que había llorado en la oscuridad. Ahora Hope había vuelto en forma de un bebé sano con los ojos de su madre y la sonrisa de su padre. «Hope», repitió Nathan. «Perfecto». La puerta del hospital se abrió y los 3 niños entraron corriendo, con el rostro radiante. Olivia se acercó a la cama y miró al bebé con asombro. «¿Puedo cogerlo, mamá?» Grace asintió. Nathan colocó con cuidado a Hope en los brazos de Olivia. La niña de 9 años acunó a su hermanito con los ojos brillantes. «Bebé, soy Olivia. Voy a ser la mejor hermana del mundo. Te lo prometo». Ethan se colocó a su lado y se agachó para hablarle. «Hola, pequeñín. Nuestra casa es divertida. Mamá Grace cocina comida deliciosa. Papá cuenta historias. Olivia juega contigo. Y Mia. Mia es un poco ruidosa, pero te acostumbrarás». Mia se acercó y besó la mejilla del bebé una y otra vez. «El bebé es muy mono. Mia quiere mucho al bebé». Grace se quedó allí tumbada observando. 4 hijos. Un marido que la quería. Una familia completa. Antes pensaba que moriría sola. Ahora lo tenía todo. Un año más tarde, a altas horas de la noche en la finca Blackwood, Grace estaba sentada en la cama con sus 4 hijos a su alrededor. Hope dormía plácidamente en la cuna junto a la cama. «Mamá, cuéntanos un cuento», pidió Mia. «Cuéntanos cómo mamá llegó a nosotros». Grace sonrió y comenzó a hablar con una voz suave como una nana. «Érase una vez una niña que pensaba que no era digna de ser amada. Todo el mundo la rechazaba. Pensaba que estaría sola para siempre. Entonces conoció a 3 niños», continuó Olivia con los ojos brillantes. «Entonces conoció a 3 niños», repitió Grace. 3 niños a los que no les importaba su aspecto. Solo necesitaban a alguien que los quisiera. Y la niña descubrió que ella también los necesitaba. Y esos niños le enseñaron que era digna de ser amada, dijo Ethan. Grace abrazó a sus hijos. «Así es. Vosotros le enseñasteis eso a mamá». Nathan se quedó en la puerta, observando en silencio. Cuando los niños se durmieron, se acercó a Grace. «Esa niña que decía que no era digna», preguntó en voz baja. «¿Dónde está ahora?» Grace miró a su marido y luego a sus 4 hijos, que dormían plácidamente. Luego miró la cálida habitación, el hogar lleno de risas. «Estaba equivocada», susurró Grace. «No era indigna. Simplemente aún no había encontrado a las personas adecuadas. No era digna de ningún hombre. Era digna de este hombre, de estos niños, de esta vida. El amor no era la perfección. El amor era estar presente. El amor era quedarse. El amor era elegirse mutuamente cada día. Y por fin, Grace había encontrado a personas que la elegían, no porque ella hubiera cambiado, sino porque por fin veían quién era realmente. La historia de Grace y Nathan había llegado a su fin, pero el mensaje que dejaba atrás permanecería con nosotros. A veces nos sentimos indignos, a veces somos rechazados, abandonados, rechazados por el mundo. Pero recuerda esto, tu valor no depende de que otras personas te acepten. Tu valor reside en tu corazón, en el amor que das,
en la fuerza que se niega a rendirse. Y algún día encontrarás personas que puedan verlo. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Si te ha llegado al corazón, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nuevas historias emotivas cada día. Dale a me gusta y comparte este video con tus seres queridos para que el mensaje de amor y esperanza se difunda. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Alguna vez has tenido momentos en los que te has preguntado si mereces ser amado? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Siempre queremos escuchar lo que hay en lo más profundo de tu corazón. Deseamos a todos los que ven este video buena salud y una vida llena de alegría y felicidad cada día. Recuerda siempre que mereces ser amado. Adiós y nos vemos en las próximas historias.